Pues bienvenidos todos hoy a el que va a ser pues nuestro último programa del año, nuestro último Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, y que además hoy tiene, como todos los años, obviamente, un componente muy especial, porque lo estáis viendo y lo estáis oyendo. Hoy nos acompañan además pues los amigos de este programa, que son, por otro lado, hay que decirlo y reivindicarlo, pues los grandes referentes de la ciberseguridad de nuestro país. Aparte de, por supuesto, nuestros Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Edu. Hola a todos, buenas tardes. Hoy tenemos programón. ¿Por qué? Pues porque para despedir el año hemos querido llamar, como digo, a los amigos, pues para que nos hagan un balance de este extraño, complicado 2020, que yo no sé si es que les cambió las agendas de ciberseguridad y si por otro lado, tanto ha cambiado que tenemos que rediseñar nuestras estrategias de seguridad para 2021. Y es que hoy, como digo, nos acompañan en un programa especial Josep Albors desde SET, nos acompaña César Cabanas desde OnRetrieval, nos acompaña Samuel Bonete desde Netscope, también está con nosotros Román Ramírez, uno de los fundadores de la Routed, y está con nosotros Iván Mateos de Sophos. Esperamos a más amigos que se incorporen a este programa. A todos, saludos. Josep, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Encantado de verte. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Un placer compartir con vosotros micrófono Samuel, virtualmente. Bienvenido igualmente, Samu. Muy buenas a todos también, con ganas de vacaciones, ya nos queda muy poquito. Nos queda muy poco para enfrentar el 2021, que total no nos espera de año, claro que sí. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Edu. Saludos a todos y bueno, todos muy guapos como siempre. Hombre, por supuesto, faltaría más. La comunidad de ciberseguridad es experta y elegante, se podría decir. Bueno, cerramos de momento con Iván Mateos de Sophos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, yo no sé qué deciros, Mónica, Pablo, ¿qué les preguntamos a nuestros invitados? Que nos hagan un balance de este 2020. Claro, al final entiendo que, bueno, pues son muchas las expectativas con las que empezamos hace pues 12 meses, ¿no? Y muy diferentes, ¿no? Las que ha cambiado. Entonces, pues yo no sé, Mónica, a ver, ¿qué les empezamos a preguntar? ¿Qué les hacemos reflexionar a nuestros invitados? Sí, desde luego, yo creo que es una buena forma de empezar por el principio. ¿Qué habéis valorado principalmente? ¿Qué más os ha sorprendido este balance de 2020 en términos de ciberseguridad, por supuesto, que no ha sido poco, además, Eduardo? No ha sido poco. Por cierto, que ya saludamos a Ángel Ortiz de McAfee. Ángel, que se ha incorporado ahora con nosotros. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Nos oyes, Ángel? Todavía con el audio, creo. Está conectando el audio. Vale, ahora en cuanto... Vamos a ver si ahora recuperamos el audio de Ángel, no sé si nos está escuchando, pero bueno, ya habéis visto lo que ha dicho Mónica, pues cuál es un poco el balance, ¿no?, que hacéis de este año. Pablo, de todas formas, también lanza tú, si quieres, esa reflexión para nuestros amigos. A ver. Yo, ya que ha lanzado a Mónica precisamente el comienzo, yo voy a ir directamente también con el final, ya que estamos quizás en un momento en el cual SolarWinds creo que nos está marcando un poco las pautas de lo que tiene que ser el principio de 2021 y nos ha dado bastantes pistas de los problemas que hemos tenido en 2020. Sí, es cierto que Pablo ha querido empezar con cómo ha terminado el año, ¿no?, que obviamente es lo que va a marcar 2021, sin lugar a dudas, pero ¿ha cambiado realmente el año 2020? Hombre, la COVID ha cambiado muchas cosas, ¿no? Eso es indiscutible, pero ¿en qué manera ha cambiado nuestras estrategias, vuestra propia perspectiva? No sé si ya Ángel nos está escuchando. Ángel Ortiz, buenas tardes. A ver, no te oímos todavía. A ver, conecta el micro, vamos a ver si... Esto es lo que tiene hacer una mezcla, ¿no? Exactamente. No, seguimos sin oírte, todavía Ángel. No se te oye, Ángel. Vamos a ver si tienes que reiniciar el audio. Igual tenemos que reiniciar. Pero bueno, si te parece, bueno, en cualquier caso has escuchado la pregunta. Si os parece, vamos a empezar por esa reflexión. Si queréis, por el orden que hemos utilizado, pues para que le dé tiempo a Ángel a escuchar. No sé si Ángel nos escuchas ya, a ver. Yo os escucho. Perfecto, ya te escuchamos. Venga, perfecto. Sí, Oye, perfecto. Pues venga, rápidamente vamos con esa ronda de reflexiones 2020. Empezamos por ti, Josep, venga. Bueno, por las reflexiones, es que hay muchas, es difícil elegir una. Pues déjale alguna a tus compañeros. Claro, yo voy a centrarme, si quieres empezamos por el principio. La rapidez con la que se implementó todo el tema del trabajo, eso que decían que iba a tardar años, pues al final fueron 48 horas. Se implementó rápido y también se implementó por muchos casos malamente, pero claro, es que no había más tiempo para nada y eso ha ofrecido una superficie de ataque enorme a los atacantes que luego a lo largo del año hemos visto cómo no lo han parado de aprovechar.
han aprovechado pues, vulnerabilidades tanto en VPNs como, por ejemplo, accesos remotos para todos los que estaban teletrabajando para acceder a redes corporativas y desde ahí ya hacer todas las maldades que quieran. No me voy a centrar en una única amenaza porque eso es la puerta de entrada para los ataques y después hemos visto casos pues, de ransomware, hemos visto casos de robo de infiltración, incluso muchas veces conectados, que todos mis compañeros habrán visto, habrán experimentado y habrán ayudado a clientes para solucionarlo o habrán investigado este tipo de amenazas y esto es algo que de momento a corto plazo no tiene visos de que cambie, aunque ya llevamos bastantes meses y estaría bien que muchas empresas que llevan tiempo permitiendo trabajar y permitiendo este acceso remoto a sus redes, pues por lo menos hagan una auditoría y vean cómo están situados y no se quejen después cuando aparezcan en las noticias o alguna página de rescate pidiendo ese pago por esa información que han robado. Ya, pero es que eso que ha dicho Josep es muy interesante, porque yo creo que muchas empresas pensaban que el teletrabajo pues llegó, se incorporó, pero que se iba a terminar, que al final, como nos dijeron que esto del virus pues se iba a terminar tarde o temprano, íbamos todos a regresar a nuestros lugares de trabajo. Y claro, por eso quizás no han hecho esos deberes que reivindica Josep. Pero bueno, veremos si el año que viene lo hacen. Venga, César, vamos contigo. Muy bien, pues yo por dar un poco esa visión, viendo el panel que compartimos hoy, yo creo que la capa más técnica se la voy a dejar a los verdaderos expertos que tenemos aquí hoy, ¿no? Y yo en ese contacto directo con las empresas, con los clientes, yo sí este año 2020 he detectado dos perfiles distintos, dos maneras de enfrentarse a esta problemática distinta. Una realmente el que se ha dado cuenta que iba a hacer un uso mucho más intensivo de la tecnología y realmente ha querido afrontar y plantear soluciones para mejorar su situación de seguridad. Y luego también hay un perfil de empresas que se han encontrado completamente desorientados, que cualquier planteamiento sin tener muy claro su futuro ha paralizado cualquier proyecto que pudiera suponer el tomar decisiones, dado que probablemente algunas de ellas no tenían muy claro cuál va a ser sus próximos pasos, ¿no? Y dónde van a llegar. Es verdad que a todas esas empresas nosotros siempre les recomendamos que como mínimo tienen que garantizar su permanencia. El problema es que si la permanencia la tienes puesta en riesgo por la situación económica, por las situaciones de movimiento, como mínimo tenemos que plantear unas medidas de seguridad que te estabilicen, ¿no? Porque cualquier ataque, cualquiera de los que están hoy aquí en el panel nos pueden contar las consecuencias, pues muchas veces te llevan a que ese va a ser el motivo de la no continuidad de tu compañía, ¿no? Bueno, seguimos planteando, tratando de ayudar. Aquí veo ya muchas caras de gente que contribuye, ¿no? a hacer pues yo creo que una Ciber España más segura, porque al final ese es un poco la metodología y nuestro objetivo, ¿no? Samu, vamos contigo. Pues para mí 2020, y yéndonos al principio, el final lo dejamos para luego, Pablo. Todo el tema de SolarWinds, la verdad que ha sido pum, como órdago a la grande y lo dejamos para el final. Pero para el principio, yo creo que, como decíais, la transformación digital se ha acelerado. O sea, no ha habido empresa que no se haya transformado. Las que estaban ya más transformadas pues han tenido más fácil adaptarse a este escenario de COVID. Las que estaban menos transformadas han acelerado toda esa transformación digital pues a lo bestia, para poder dar conectividad a sus usuarios, para poder dar o seguir con sus procesos, etcétera, etcétera. Y yo creo que 2021 va a ser la continuación de este 2020, no tanto en transformación digital, que seguiremos viéndolo, sino en transformación de la seguridad. Cualquiera que esté en el sector nuestro lo está viendo, que se ha hecho todo esto a prisa y corriendo, buscando la conectividad, salir del paso, intentar dando continuidad de negocio, pero sin tener la seguridad en la cabeza. Y este 2021, igual que hemos transformado en 2020 la empresa y la forma de trabajar, en 2021 va a venir pues la transformación de la seguridad. Y para ello ya sabéis que yo soy un SASE believer. SASE es el futuro de esa transformación de la seguridad. Lo veo clarísimo. Perdonadme que pongo el micro. Hay muchos creyentes del SASI, estoy concentrados. Diríamos que es casi una reunión de SASI. A ver, Román, tus reflexiones sobre este 2020. A ver. Bueno, yo me voy a centrar un poco sobre todo en la parte del malo, ¿no? Lo hemos visto con SolarWinds, era una campaña bien preparada y ha afectado a muchísima gente, lo que viene a querer decir que seguimos sin querer entender que los enemigos piensan, se organizan, planifican y realizan operaciones pues con mucho tiempo. Seguimos creyendo que esto, pues haciendo lo que hacemos siempre va a funcionar y claramente pues no.
Y luego me interesa mucho concretamente el promedio de pago de los rescates de ransomware, que van subiendo, que es que al principio de año creo que eran $204.000 y a mediados de año la cifra estaba en torno a los 230 y tantos mil. O sea que el promedio iba subiendo, pero es que creo que ahora se está estimando que estaban en los 290.000. O sea que el promedio de lo que están pagando las empresas que se han visto sometidas al secuestro aumenta, aumenta y aumenta. Y luego un guiño muy interesante. No sé si recordáis, salió una vulnerabilidad, el CV 2020-17087, que se publicó el 30 de noviembre. Vale, esto Josep sabe de lo que voy a hablar porque compartimos ahí una muestra de un malware y la estuvimos viendo. Y es curioso porque cazamos una muestra de malware en un buzón de correo y venía la muestra de malware del 1 de noviembre, ojo, venía con el código fuente en C del exploit asociado con la vulnerabilidad que se había publicado el día anterior. Solo para poner en contexto que el malo reacciona rápido, obtiene recursos rápido y los intenta meter rápido en las cosas que hace, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Seguimos pensando que los mismos términos de siempre van a seguir funcionando. Y auguro muy mal año en 2021 para la gente que siga pensando igual. Madre mía, muy buena descripción del malo. Es que muchas veces no nos paramos. Si queréis, ahora hablamos del perfil del malo, ¿no? Porque siempre habéis insistido, ¿no?, en la profesionalización, en que son empresas dedicadas, pues como las empresas que están en el lado del bien, con su balance, su cuenta de resultados y su agenda del día, ¿no? Es decir, de la misma forma que nosotros tenemos que hacer, ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, muy interesantes esos apuntes, ¿no?, que hace Román, y si queréis ahora, pues vamos un poco por esa línea, pero sigamos con esta primera ronda. Venga, Iván, adelante. Bueno, pues por no repetir lo que ya habéis dicho muy bien, estoy de acuerdo tanto con Samuel, con todo el examen que ha supuesto el mundo cloud este año. Josep siempre al final también acierta siempre toda la parte de teletrabajo. Lo que parecía 2020 un año normal, un año con mucha actividad, donde todos estábamos viajando mucho y todo el mundo seguía, pues de repente hubo un examen general para todo el mundo y era si habíamos hecho los deberes, si teníamos listo pues todo nuestro entorno de teletrabajo, si todo lo que nos habían ido diciendo tiempo atrás lo habíamos hecho bien. Y bueno, pues unos han aprobado mejor, otros han pasado con peor nota y lo que hemos visto es que la evaluación continua esta de la que se sigue hablando pues se ha ido desarrollando todo el año. Para mí, 2021 va a ser como si hubiéramos pasado de curso, vamos a tener que seguir haciendo lo mismo mejor, si cabe, y viendo pues que todo lo que parecía que nunca iba a pasar, pues de repente, como habéis dicho, de la noche a la mañana pasa. De repente lo que teníamos controlado, un cambio nos provoca un montón de puntos vulnerables, aparece una vulnerabilidad de software por aquí, de repente todo el mundo trabaja desde casa y la gestión on-premise pues ya no nos vale para nada, o de repente mandamos a la gente a casa y no tenemos ordenador para ellos y hay que decirle que trabaje con el que tiene y nos sale más caro el remedio que la enfermedad. En definitiva, todo lo que no hayamos hecho hasta el momento, pues vamos a intentar hacerlo ya porque el 2021 va a ser igual exigente o más. Y al final lo que tenemos es que seguir con la estrategia, cerrar puertas e intentar hacer los deberes. Pues contando con que el día 24 y el día 25, el día 31 y el día 1 no cuentan, pues hay empresas que le quedan 4 días para hacer todo eso que has dicho, ¿sabes? Así que creo que algunas van un poquito justas, Iván. Oye, venga, cerramos primera ronda con Ángel Ortiz de McAfee. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente, literalmente 4 días de verdad le quedan a las empresas para ponerse al día. Por continuar con lo que habéis hablado de que la pandemia ha acelerado la transformación digital de las organizaciones, yo hablaría fundamentalmente de dos aspectos, ¿no? Por un lado, la adopción de la nube. Yo creo que nadie ya se cuestiona si van a ir o no a la nube. Puede haber un debate en cuanto al ritmo de adopción, pero incluso empresas, y hablo de administraciones públicas que podían ser más reacias a la adopción de la nube, ya han visto que tienen que estar, que lo necesitan por flexibilidad, agilidad y continuidad del negocio. Y luego, por otro lado, la movilidad, ¿no? Lo habéis hablado, entornos masivos de teletrabajo, la desaparición definitiva del perímetro y la necesidad de proteger nuestros datos estemos donde estemos. Entonces, coincido en que efectivamente continuaremos viendo esa evolución de la ciberseguridad en el año 2021 con la adopción de arquitecturas seguras SASE, como comentaba
Samu, pero no solo eso, con la necesidad también de abordar proyectos integrales de protección del dato extremo a extremo. No solo desde el dispositivo a la nube, sino también fuera de mi organización y con nuestros partners, ¿no? Como hemos visto con el reciente ataque a SolarWinds, donde fiándose de un proveedor pueden acabar entrando en mis sistemas. Tengo que ser capaz de garantizar la protección de los datos de mi organización, que son mi activo más valioso, allá donde estén. Venga, Mónica, Pablo, reflexiones un poco a propósito de lo que han comentado nuestros invitados hoy y lanzamos nuevas cuestiones para todos ellos. A ver, Mónica, empezamos por ti. Pues desde luego que han dado en el clavo todos nuestros amigos invitados porque, bueno, han puesto sobre la mesa ese panorama que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses y básicamente pues ha habido dos tipos de empresas, se podría decir. En términos de ciberseguridad solemos decir que hay dos empresas, las que han sido atacadas y las que todavía no lo saben, ¿no? Pues aquí las que han hecho los deberes y los que no, en términos de digitalización y de ciberseguridad. Las que ya lo habían hecho pues han tenido una ventaja competitiva porque a la hora de enviar a sus empleados a trabajar en remoto desde casa, pues ya tenían hecha esa parte importante. Si además ya tenían hecha toda la estrategia y estructura de ciberseguridad, tenían muchísimo más recorrido hecho y desde luego muchísima más ventaja, y las que no tenían ni esa digitalización ni por supuesto la ciberseguridad, pues tenían desde luego un gran hándicap en ese sentido y son las que han estado más vulnerables. Y para el año que viene yo creo que pasa igual, pues las que han visto que tienen que ponerse al día con esto y han ido preparando sus estrategias para el año que viene, y las que, bueno, pues como siempre pasa, siempre hay personas y empresas y a todos nos pasa, ¿no?, que aunque veamos las orejas al lobo, pues no ponemos los recursos necesarios, ¿no? Entonces, si aún todavía no has puesto las estrategias y metodologías y te has sentado a decir a ver qué hacemos para el próximo año, pues todo apunta a que van a seguir perdiendo competitividad y van a seguir teniendo muchísimos problemas, y no solo de ciberseguridad, aunque sin duda de seguridad también. Sí, el 2021 va a estar marcado, va a ser un escenario pues prácticamente similar, nadie ya lo descarta, ¿no?, al que hemos vivido, y efectivamente y mucho más complejo precisamente por lo que habéis comentado, ¿no?, de SolarWinds, que ahora si queréis un poco desarrollamos. Pablo, venga, tu reflexión y damos nueva ronda. Pues hombre, yo me quedo un poco también con lo que decías tú también, un poco de hablar de los malos y de la parte de su profesionalización. O sea, Mónica está hablando de lo importante que es tener una estrategia, sobre todo para saber que a la gente que te estás enfrentando, a la gente de la que te quieres proteger, sí tiene una estrategia, sí tiene un plan, y lo han demostrado. De hecho, en este caso, por ejemplo, el caso de SolarWinds, para hacer un poco de retrospectiva, es el caso en el cual han comprometido una compañía que se dedica a monitorizar distintos sistemas, distintas redes, han comprometido su software y ahí dentro de ese software le han metido el troyano o el ataque. Incluso ya las DLLs iban firmadas por ese propio fabricante, es decir, están metidas en todo el núcleo y el proceso de desarrollo de esa compañía, y a la vez que ya el proceso de actualización, que siempre somos muy, yo personalmente siempre digo lo de actualizar, pues ahora tienes que ver que tu seguridad no ya termina en tu perímetro, en tus clouds o en tus redes o en tus usuarios, sino que ya incluso tienes que andar pendiente de qué seguridad tienen tus partners, es decir, la gente con la que colaboras y la gente con la que trabajas en el día a día. ¿Por qué creéis que nos va a cambiar la vida el tema de SolarWinds, que además justo se produce como colofón a este año que habéis descrito, ¿no?, como escenario empresarial, como escenario de ciberseguridad? Lo digo por concluir, ¿no?, y por ver qué escenario nos vamos a encontrar en 2021, aunque ya lo habéis trazado, Josep. A ver, SolarWinds no es el primer toque de atención, sí que es muy importante por el alcance de las empresas que ha tenido, pero si echamos la vista atrás, el ataque en Opetia fue también por una cadena de suministro que comprometió al programa de contabilidad que usaban muchas empresas en Ucrania. Y te hicieron lo mismo, accedieron a las actualizaciones, las firmaron, las desplegaron y al cabo de unos días consiguieron activar en un momento en concreto lo que es el ataque. Fue más limitado y fue más concreto a un país y a unas empresas más o menos que utilizaban ese software. SolarWinds tiene mucho más impacto por el alcance de las empresas que ha tocado. Y es una llamada de atención muy importante, pero no es la primera. Y si nos vienen dando estas llamadas de atención desde hace muchos años, lo que pasa es que, como han comentado antes mis compañeros, muchas veces dicen, bueno, ha pasado,
ya no nos preocupamos, ya nos preocuparemos de la seguridad más adelante, hasta que te vuelva a pasar y vas cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez hasta que te toca. Es un poco haciendo una similitud con la COVID. Mucha gente aún piensa que, bueno, pues como nos dejan salir a la calle y podemos ir de compras y podemos juntarnos y demás, pues vamos, pues hasta que te toca. Lo mismo pasa con este tipo de ataques. Cuando más te expones, cuando más riesgo asumes, cuando más superficie de ataque estás proponiéndole y dándole libertad a estos atacantes para que acceden a tu red y comprometan tus datos, peor lo vas a tener. A ver, reflexiones sobre este tema. César Cabanas. Pues mira, tú dices si un ataque de este tipo nos cambia la vida. Y yo creo que en el mundo de la ciberseguridad, cada ataque que se produce nos va cambiando un poquito la vida. Vamos aprendiendo un poquito, y sobre todo nos vamos descubriendo más vulnerables. Nos vamos dando cuenta que ya no solo va de intentar evitar un ataque, sino de cómo sobrevivir al mismo. Y entonces yo creo que esta enseñanza es una enseñanza continua, ¿no? Lo que hablábamos cuando estábamos en el proceso definiendo un proceso de enseñanza, y era una formación continua. Aquí cada pequeño ataque nos cambia un poquito la vida. Y entonces, alguna vez hemos hablado aquí en programa de que tenemos muy sugestionados los ataques físicos, los tenemos muy interiorizados en nuestra sociedad. En cualquier edificio, hablamos de un simulacro de incendios y nos parece absolutamente normal. Y probablemente el riesgo de incendio es muy bajo, pero todo el mundo ha interiorizado eso. En cambio, un simulacro de un ciberataque, bueno, a la gente se le abren las carnes. O sea, eso de probar que mejor no, cuanto menos invasivo, mejor. Bueno, pues al final tenemos que aprender a protegernos lo más posible, pero sobre todo a revivir ante un ataque, ¿no? Y eso exige, pues, analizar nuestros activos, saber qué riesgos tenemos, ir tapando. La certeza absoluta no la tenemos, y es el símil del incendio. Nadie puede garantizar que nunca jamás se producirá un incendio, pero vamos a minimizar los riesgos ante uno de ellos, ¿no? Samu. Yo sí que pienso que marca un antes y un después, sobre todo por la gente implicada, ¿no? Que quién ha recibido todo esto, quién ha salido en la foto. ¡Wow! Es que sale gente muy relevante, actores muy relevantes como objetivo, ¿no? de esta foto. Empezando por la gente que lo levantó, con el robo de herramientas de ciberseguridad que utilizaban ellos para sus auditorías y demás, y el resto de implicados. A mí me parece que los actores, o sea, no tiene nada que ver, yo por lo menos desde mi punto de vista, con cualquier otra cosa que hayamos visto antes. Y la manera tan sutil y el tiempo que llevaba ya funcionando toda esta trama para, ¿no? Que al final estamos hablando de algo que lleva muchísimos meses ya rodando. Entonces, a mí me parece que sí que es un cambio, un antes y un después. Y nos va a hacer replantearnos muchísimo, como decía Pablo, nuestra cadena de suministro. En quién confiamos, por qué confiamos en quién estamos confiando y en dónde ponemos, pues, los huevos todos los días, porque no es lo mismo una cesta que otra cesta. Yo creo que va, a mi juicio, sí que marca un antes y un después. Román. Estoy de acuerdo con la visión de Samuel. Creo que esto es un punto de inflexión importante, sobre todo por el impacto en los organismos estadounidenses principalmente. En Estados Unidos se lo están tomando con mucha seriedad y creen que son ellos el objetivo. Yo personalmente creo que esto ha sido un tema oportunista y les ha tocado, pues porque pasaba SolarWinds por ahí y ellos lo tenían instalado. Pero me gusta la reflexión que ha hecho también César sobre el tema de los incendios. Y como ya me conocéis y sabéis que soy crudo al hablar, pues lo voy a expresar a las claras, pero tú cuando incumples la normativa de incendios alguien te mete en la cárcel. ¿Por qué no pasa lo mismo con la ciberseguridad? ¿Vale? Y es que creo que se premia el apetito por el riesgo y la responsabilidad, porque luego nadie tiene la culpa de nada por haber tomado una decisión de riesgo en ciberseguridad, ¿sabéis? Y en cambio, si tú pones una escalera de metal en un edificio y hay un incendio y muere la gente porque el metal se funde, vas a la cárcel, porque tiene responsabilidad. ¿Por qué no pasa lo mismo con la ciberseguridad cuando ya todos somos absolutamente conscientes de que es hipercrítico el impacto que tiene en el mundo, en el tema financiero, en los datos de las personas, en datos de clientes, en la vida de las personas? O sea, pensad si a lo mejor SolarWinds lo pueden estar utilizando en una empresa que gestione puentes, ¿sabéis? Y los pueden abrir o cerrar. Creo que hay que tomarse más en serio el tema y yo soy pesimista. Creo que las empresas esto lo ven por puro compliance.
no se lo toman en serio por mucho que se les llene la boca diciendo que la ciberseguridad es estratégica para su negocio. No es verdad. Si fuera estratégica para su negocio, solo con el monto de la pérdida estimada tendrías que estar invirtiendo 5 veces lo que inviertes, que es lo que hace cualquier financiero. Mide el total de la pérdida e invierte para hacer coberturas en proporción a la pérdida. Todos somos conscientes de cuál es el nivel de pérdida en ciberseguridad. ¿Por qué no está la inversión en paralelo? Pues porque te da igual, porque nadie va con un palo a darte. ¿Sabes? Iván. Bueno, pues lo habéis ido, si os fijáis, uno detrás de otro vais avanzando sobre la misma idea y al final para mí el caso de SolarWinds es el vivo ejemplo, salvando las distancias, de lo que siempre hablamos, que es del cero trust, de confianza cero, de no fiarse de nadie y de lo que, como sabéis, en Sophos tenemos un servicio de respuesta a incidentes y de lo que vemos durante todo el año, precisamente, que cada día aparece una nueva forma, cada día te sorprenden con una nueva técnica. Hemos visto este año malware que incorporaba su propia vulnerabilidad, hemos visto ahora el caso de SolarWinds donde alguien en el que siempre confiábamos de repente nos entran por atrás. Al final lo que tenemos que ver ahí es la forma de aprender de los errores de los demás, saber cómo cerrar las puertas y saber cómo incorporar tanto tecnología al máximo como equipo humano de respuesta para que ante un incendio, como decía César, porque nadie nos va a salvar de que un día pueda aparecer un incendio, pues seamos capaces de responder y que el daño sea el menor posible, que el plan B esté listo y que podamos trabajar lo antes posible otra vez como el día anterior. Ángel. Bueno, pues por no abundar únicamente en las mismas ideas, yo creo que claramente va a cambiar cómo nos relacionamos con nuestros proveedores. Va a cambiar también, yo creo que las relaciones entre países a nivel de ciberseguridad, y ya se hablaba de establecer unas reglas del juego e incluso sanciones a los países que se las salten, porque en una entrevista con el presidente de FireEye, creo que he leído esta mañana, hablaba de que habían descubierto que había infraestructura dedicada, no eran recursos compartidos como muchas veces usan los hackers, sino infraestructura dedicada para pacientemente desarrollar ese ataque y pasar desapercibido, ¿no? Lo cual les indicaba que únicamente podía ser un país el que estuviera por detrás. Por tanto, creo que va a cambiar las relaciones tanto con nuestros proveedores como entre países, y luego también creo que debería cambiar la manera en la que nos aproximamos a la ciberseguridad, ¿no? Y estamos poniendo el ejemplo del incendio, ¿y qué pasa si se produce un incendio y demás? Pero cuando hablamos también de ataques, pues hace unos años, en el año 2001, nadie podía imaginar que alguien podía atacar unas torres atravesando un avión de por medio, ¿no? Y nadie podía pensar que iba a haber una furgoneta que se metiera en un mercado navideño y arrasara con todos los que allí había. Pues los ataques también son iguales. Las técnicas van a cambiar, va a haber ataques nuevos que no nos esperamos, no solo incendios, sino otro tipo de ataques, y tenemos que tener una aproximación pues todavía más proactiva a la ciberseguridad, colaborar más unos con otros, que las empresas de ciberseguridad colaboremos más, dar valor a la ciberinteligencia que ya tenemos para ser capaz de adelantarnos a aquellas campañas que sabemos que están sucediendo y que por la naturaleza de mi organización puedo yo ser susceptible de sufrir y cómo me puedo anticipar a ellas. Por lo tanto, creo que ese enfoque más proactivo y más de ataque contra los ataques lo vamos a ver también en un futuro. La verdad es que muy interesante, ¿no? Todas esas reflexiones que decís. Esta última me quedo con lo que dice Ángel, ¿no? Van a cambiar la forma en la que los países se relacionan entre sí. Al final, esa interconexión, el Schengen digital, ¿no? Que nos dio Internet, pues va a verse modificado, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo con una pandemia, ¿no? En la que países están exigiendo una certificación sanitaria, una PCR para poder, pues entiendo que esto va a ser una traslación muy similar, ¿no? a lo que ha ocurrido. Pablo, Moni, reflexiones y comentar, ya que tenemos aquí, bueno, todos son creyentes de la nube, obviamente, pero hay dos especialmente que son muy ultra creyentes, ¿no? Preguntarles después si al final el futuro está en la nube. Los malos de los que hablaba Román, estos que decís, que cada día son más sofisticados, estarán ahora mismo, supongo que, creando una infraestructura, una estructura, pues para poder vulnerarla y hacerla más insegura, ¿no? ¿Creéis eso? De todas formas, vamos primero con las reflexiones de Mónica y de Pablo.
Cuando queráis, quiero decir que podéis abrir el micro. Adelante, Mónica. Vamos allá. Pues bueno, de nuevo, fantásticas reflexiones. Y yo me quedaría con esa palabra que se ha puesto muy de moda también, pero bueno, que la usamos porque efectivamente es necesaria, ¿no? Que es la resiliencia o la ciberresiliencia en este caso, que la habéis mencionado, la ha mencionado César, Iván también, esa capacidad de respuesta que yo creo que es fundamental, porque al final podemos y debemos implementar tecnologías, estrategias, formar a los empleados, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegernos y para ser proactivos en ese sentido, ¿no? Pero no podemos olvidar que, bueno, los incidentes están ahí, van a ocurrir, ocurren, y no podemos pensar que podemos, bueno, pasar de estar en una situación de crisis a la normalidad sin habernos preparado, ¿no? Esa capacidad de reacción y de recuperación para que sea rápida, para que sea ágil, para que sea efectiva y para que volvamos a la normalidad lo antes posible, incluso aprovechando esa oportunidad para mejorar, pues requiere de una preparación previa muy importante. La mejor improvisación es la que está mejor preparada, ¿no? Y aquí más que nunca. Incluye a nivel técnico, a nivel estratégico, a nivel de comunicación, muy importante, y que muchas veces se olvida y hay que planteárselo, y también hay que planteárselo desde ya, porque 2021 está aquí. Si podemos empezar en enero, pues perfecto, y que sea algo continuo, que no empecemos en enero como el gimnasio y ya en marzo nos hemos olvidado del todo, porque tampoco funciona así. Venga, adelante, Pablo. Bueno, me quedo con esa reflexión del gimnasio, que desde luego tendríamos que hacer todas las compañías el ponérselo como objetivo, empezar este enero y no cejar en el empeño, seguir ahí con claramente esa formación, esa comunicación, no dejar tampoco los básicos y las cosas del día a día, o las cosas que quizás que por tener más años igual son menos sexys. La ciberinteligencia, como decía Ángel también, es una herramienta muy útil que tenemos que seguir utilizando para poder ver quién nos va a atacar y cuándo. Y en general, pues hoy el estar sobre todo muy atentos a esas pequeñas trazas o esas pequeñas cositas que los malos van a dejar, que como decíamos, todavía no hemos seguido sobre ello, los malos no descansan, los malos incorporan rápidamente las mejoras y los malos están planificados y tienen una estrategia clara para conseguir lo que más nos importa. Habla Pablo de ciberinteligencia. Ahora quiero preguntaros sobre el 2021, la nube, sobre cómo se están preparando, pero ya que ha mencionado Pablo lo de ciberinteligencia, muy clásico, ¿no? Esto es de la cultura de todos los países, aquello de que lo de Manolete, ¿no? Es muy fácil ser Manolete a toro pasado, ¿no? Cuando el toro ya está muy lejos, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto lo del SolarWinds, ¿creéis que la ciberinteligencia podía haber evitado esto? ¿Creéis que se podía haber evitado? Simplemente breve apunte por si alguien quiere pues comentarlo o cree que esto era inevitable. No lo sé. A ver, ¿quién cree que esto se podía haber evitado? ¿Se podía haber evitado? ¿Quién lo cree? ¿Lo cree alguien? Igual no lo cree ninguno. Yo creo que empezando por la gente de SolarWinds, que tiene que hacérselo mirar en su cadena de producción de software, porque que alguien se te meta y te inyecte ahí cosas y tú eso lo empaquetes, lo firmes y lo distribuyas, pues ahí está pasando algo. O sea, tu ciclo de desarrollo, lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software y de servicios, o el CI/CD, que es la integración continua, o la metodología que utilicen, pues algo se tienen que hacer mirar, porque es raro, ¿no? Que se te meta ahí un código ajeno. Alguien estará validando las entregas, ¿no? Y el software. Pero es que luego hay muchas organizaciones ahí que no han detectado nada del comportamiento de exfiltración o de command and control del SandBlast y de todo lo que hubiera ahí. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no sé. Yo creo lo que ha dicho Pablo. En mi opinión, hay muchísimas organizaciones, y me atrevería a decir que la mayoría, que no tienen lo básico resuelto. ¿Vale? Y si no tienes lo básico resuelto, si no sabes caminar, ¿qué coño haces intentando volar? O sea, que no tiene ningún sentido. Primero aprende a caminar y aprende a caminar bien, y luego ya verás si puedes volar, ¿no? O sea, que yo creo que evitarse, no sé si se podría haber evitado, pero que hay mucho trabajo que se tenía que haber hecho, que no se ha hecho también. ¿Alguna reflexión más sobre esto que comenta Román? A ver, Josep.
Yo con respecto al tema de la inteligencia que has planteado, el problema no es que se genere inteligencia, el problema es que haya recursos después para tratar esa inteligencia y que a partir de ahí se puedan extraer conclusiones que permitan evitar este tipo de incidentes. Porque inteligencia se está generando mucha. Ahora, ¿dónde va a parar eso? ¿Hay un equipo formado detrás que sea capaz de analizar o tenga los recursos suficientes para analizar y detectar algo extraño en esa inteligencia, como muy bien ha dicho Román, capaz de ver cómo se está filtrando información o cómo se están colando en tu red corporativa? Igual se está generando toda la inteligencia necesaria, pero no estamos viendo o no estamos proporcionando los medios para que esa inteligencia sea adecuadamente analizada. No sé si queréis hacer algún comentario o nos vamos ya al 2020. A ver, Mira, Sam. yo te hago uno y lo enlazo también, Edu, con lo que decías de los malos utilizando la nube, ¿no? Luego profundizamos sobre los malos utilizando la nube porque los malos utilizan la nube. Pero de hecho, igual me confundo, pero me parece que SolarWinds tiene también un componente de GitHub, ¿no? Un código subido o parte de esa DLL subida a través de GitHub. Entonces, los malos utilizan la nube, claro, como nosotros. al final tienen que utilizar la nube, igual que nosotros. ¿Y aprovechan vulnerabilidades que se pueden dar en la nube? Pues claro, como nosotros. ¿Y aprovechan que los usuarios estamos acostumbrados a utilizar la nube de forma masiva? Pues claro. O sea, ¿cuántos de vosotros, y seguro que todos, levantéis la mano, recibís un correo con un phishing que apunta a un OneDrive o a un Teams o a un... ¿No te van a mandar un phishing con urlmuymala.com, haz clic aquí? No, te mandan un phishing a un OneDrive, o te mandan un phishing a un G Drive, o te mandan un phishing a la nube, a una aplicación cloud, porque el usuario está confiado, las herramientas de seguridad de toda la vida no inspeccionan a bajo nivel lo que pasa en cualquier aplicación cloud, y el usuario clica y se mete o mete sus credenciales en aplicaciones cloud con total confianza, ¿no? Solamente ve que está firmado por Microsoft, firmado por Google, el certificado digital y para adentro. Entonces, la nube se ha convertido ahora mismo en un punto débil, por así decirlo, porque todos le estamos utilizando, herramientas de colaboración todos los días, aplicaciones en cloud todos los días, y los atacantes utilizan la nube para distribuir malware, para aprovechar vulnerabilidades, aprovechar pues faltas de configuración, y es un gran vector. Nosotros desde Netscope siempre hacemos hincapié en eso, en que la nube se ha convertido en uno de los principales vectores de distribución de malware, de distribución de ataques de phishing, de exfiltración de información. Ya hablábamos antes de poder saber en todo momento qué datos se va sobre cualquier aplicación cloud. Y lo que abogamos es por eso, abogamos por medidas de seguridad desde la nube que sean capaces de entender todo lo que el usuario hace en cualquier aplicación cloud. Ángel, ya que estamos hablando de cloud, luego si queréis Iván, César, por supuesto. Bueno, pues evidentemente la nube, como comentaba Samu, se ha convertido en uno de los principales vectores de ataque. Más aún, hablaría yo, en un entorno de teletrabajo masivo, donde todos utilizamos aplicaciones de colaboración que están en la nube. Y, por supuesto, desde McAfee Labs, por ejemplo, hemos visto que los ataques hacia cuentas en la nube, utilizando vulnerabilidades propias de la nube, digamos nativos en nube, han aumentado un 600% desde el inicio de la pandemia. Pero es que es lógico, los malos van a ir a dónde están los datos. ¿Y dónde están los datos? ¿Dónde estamos usando los datos? ¿Qué es lo que utilizan nuestros usuarios? Pues la nube. Y además, muchas veces, lo ha comentado también Samu, se aprovechan no ya de exfiltraciones de datos o de distribución pura de malware, sino de fallos de configuración que muchas veces tenemos en nuestras plataformas cloud y que pasan desapercibidos. Todos nos hemos movido a la nube pues con cierta premura debido a todo esto que se nos ha venido encima, y ahora es cuando pues esos fallos de configuración pueden ser utilizados por los atacantes para distribuir malware o para llevar a cabo sus amenazas. Y eso, no se trata de agujeros o de exploits o tal, simplemente de fallos de configuración que nosotros como usuarios estamos haciendo en la propia nube. A ver, Iván o César, lo que queráis. Iván. Bueno, yo quiero romper una pequeña lanza a favor de la gente de SolarWinds, ¿vale? Aunque es verdad todo lo que habéis dicho, también es verdad que nadie es adivino. Les vamos a decir que escuchen este programa para que te escuchen, ¿vale? Vale. Es verdad que nadie es adivino y que todo el mundo, pues efectivamente puede cometer un fallo de seguridad o puede no haber tenido cubierto algo que pensaba que sí lo tenía.
Muchas veces hablamos, y decía Josep, de herramientas, hablamos de los EDR para buscar puntos débiles, hablamos de herramientas que nos permitan ver esas exfiltraciones, de detectar cualquier problema de seguridad. Y lo que pasa es que a veces pasamos por alto cosas de lo más sencillas, o sea, no tiene nada que ver, pero no sé si os habéis dado cuenta que este año hay mucha gente que ha aprendido lo que es un código QR. Y es algo que a nosotros nos parecía algo más que sabido, y de repente el usuario de a pie pues se enfrenta por primera vez a muchos problemas que antes no tenía. Yo, para mí, saco una reflexión de eso, que es que los fabricantes nos tenemos que encargar de hacer lo mejor posible los deberes, de hacer la parte difícil y de ocuparnos nosotros de todo ese avance tecnológico, de invertir en tecnología para tener el máximo nivel que se pueda. Y el siguiente paso es dárselo al cliente y al usuario lo más sencillo para evitar todos esos tipos de errores de configuración, para incluso evitar que el usuario de repente tenga que dedicarse a unas tareas que no son las suyas, incluso pues darle pequeños cursos de formación, enseñarle a que de repente no sea un punto débil, ¿no? Al final, muchas veces pensamos que solo hay nuevos ataques tecnológicos, que la tecnología avanza muy rápido y que los, entre comillas, hackers, ya si digo hacker me mira mal Mónica, son malísimos y que están siempre innovando y buscando las vueltas, y a veces se nos olvida que ellos también son personas y muchas veces buscan la forma más fácil de llegar. Buscan engañar al usuario que menos sabe, buscan entrar por la puerta que nos hemos dejado abierta al salir, porque de repente nos fuimos de la oficina y nos dejamos la puerta abierta allí y ahí hay un servidor accesible desde internet y nadie está mirando qué tráfico tiene, ni qué tráfico permite de entrada, ni lo que te permite hacer. Al final yo creo que, y termino con esto, se trata de hacer cada uno nuestra parte, los fabricantes hacer la parte difícil y las empresas, los clientes, pues ocuparse de utilizar esas herramientas de la mejor manera, y si nosotros se lo facilitamos, pues mucho mejor. Oye, Iván me ha dado una idea fantástica. El año que viene, 2021, va a ser el año de la formación in company en ciberseguridad para empleados. Aquí tenemos a todos los profesores, a Josep, a Samuel, a César, a Pablo, Mónica, Román, Iván y a Ángel. Yo les puedo dar clase de cómo entrar en el aula virtual. Bueno, pues no es mala idea, ¿eh? No es mal pensarlo, y hacemos así como claustro de profesores, ¿eh? Para formación in company. César, adelante tu reflexión. Pues mira, yo creo que habéis dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y yo destacaría que estamos hablando siempre en términos de ciberseguridad en dos planos muy distintos. Hay un plano que es el de la empresa tipo en España, que su problema no van a ser esos ataques súper dirigidos, esos ataques súper complicados, pero no hace falta, tienen la puerta abierta. O sea, no requiere nada. O sea, para cualquier criminal y ciberdelincuente está chupado, simplemente tienen que dirigirse a ellos, entrar y hacer lo que quieran, ¿vale? Porque no hay nada, o sea, están completamente planos. Con lo cual es verdad que mejorar en esas compañías el nivel de seguridad, como comentaba Iván, como Josep, como cualquiera de los representantes que estáis de los fabricantes actualmente, tenemos un montón de soluciones y un montón de capacidades para cerrar esas puertas. No no se van a convertir en herméticas, pero siempre digo que la ley del Pareto, ese 80% de ataques genéricos, los podemos cerrar con un 20% de inversión. Y luego está cuando nos vamos a esa parte de inteligencia que hablamos, del análisis del atacante, que ya estamos en otro gap, en otro mundo distinto, ¿no? De verdad, en esa empresa que va a ser con un ataque dirigido, en esas organizaciones de gobierno que tenemos que puede defender, pagar ¿no? $300.000 de rescate, ¿no? Claro, pero ahí el otro día me hacían un análisis muy interesante que decía, es que generalmente los que estáis en ciber no os dedicáis a analizar si el que os ha atacado es un pirata o un corsario. Y yo me quedé callado y decía, bien, oye, y sabemos cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario. Y antes Ángel pues mencionaba un poco ese tema, ¿no? Y decía, es que realmente, no sé si sabéis, y no os lo cuento, porque al final los corsarios vienen los que tenían la patente de corso. Al final tenían un encargo de un gobierno para cometer un delito. Con lo cual, a día de hoy, probablemente hay una coctelera en la que los ciberdelincuentes que se dedican a ganar dinero, a su vez reciben encargos y patentes de corso para hacer... Y entonces aquí hay un guirigay que no es fácil. Con lo cual, evidentemente, se necesita mucha información, mucha inteligencia, muchos recursos, como decía Josep, hace falta recursos en inteligencia para realmente poder buscar. Y eso es la suma de muchas organizaciones y muchos recursos para llegar a tener éxito.
Esto último que apunta César era otra de las cuestiones que quería plantear, pero yo creo que ha sido Román el que lo ha comentado cuando se hablaba de lo de SolarWind, no tanto por cebarnos en el caso en concreto, sino porque la estructura o como habéis definido, ¿no? Como la infraestructura utilizada no es de una empresa, aunque sea de ciberdelincuentes, sino que es de país, ¿no? Es decir, que esta estructura es de país. Entonces, ese es el gran reto, 2021, años venideros. O sea, esto es geopolítica. El otro día tuvimos en el programa, en la pasada semana, al coronel Pedro Baños, de esto hablamos un poco por encima. Ese es el escenario en el que nos vamos a encontrar, donde la ciberseguridad va a estar patentada, entre comillas, por países. Es decir, estamos hablando aquí de una ciberguerra mundial. Bueno, no lo sé, igual es un poco exagerado lo que digo. No sé qué opináis. A ver, Josep. El micro, Josep, espera. Es un escenario que si nos empezamos a revisar todos los ataques que han habido en los últimos 10, 15, incluso más años, podríamos decir que hace tiempo que está entre nosotros. Lo que pasa es que ahí el tema de las atribuciones es un tema muy peleagudo. Yo no me atrevo nunca a decir al 100% que ha sido tal país o esto, aunque los indicadores de compromiso apunten hacia ahí, porque ya hemos visto casos en los que se ponen para disimular un posible ataque. Pero sí que es verdad en que hay algunos ataques, no son, por suerte, de momento, la mayoría, que sí que se ven que hay, como ha dicho muy bien César, una especie de patente de corso que están permitiendo, o bien que otros grupos, que unos grupos criminales actúen en nombre de un gobierno, o que ese propio gobierno pueda tener a un grupo de especializados en realizar estos ataques. Como he dicho, por suerte no son la mayoría lo único que se buscan son motivaciones económicas y lo que hacen es pues, intentar atacar a empresas para robar información, chantajearles o lo que sea. Pero sí que hay un aumento o hay un cada vez más interés en descubrir este tipo de ataques promocionados por naciones-estado, llamémoslo así, y es algo que venimos observando, pero digo, desde hace bastante tiempo. Tú me has preguntado si era algo del futuro, y dice, no, es algo que se lleva analizando y que todas las empresas que estamos metidas en el tema de seguridad, incluso empresas que analizan posibles ataques que pueden recibir ellos, pues observan cosas que se salen un poco fuera de lo común. Y ahí volvemos otra vez al tema de la inteligencia. ¿Cómo recopilas esa inteligencia? ¿Cómo consigues determinar quién te está atacando? Porque no es tan fácil como muchos parecen, por mucho que detectes IPs, por mucho que detectes código escrito o dejando rastro o huellas en supuestos idiomas, puede haber sido plantado ahí aposta para desviar la atención y eso es difícil de determinar. O sea, ¿está pasando? Sí. ¿Seguirá pasando? Obviamente sí. ¿Nos tiene que preocupar eso? Pues depende del tipo de empresa que seas, del tipo de información que tengas, pues más o menos. Es como me recuerdo una charla que dio Román precisamente en la ruta y dices, pues si te tienes una nación-estado detrás de ti, estás muy vendido en según qué ocasión. No sé, pero bueno, igual es que hay que diferenciar, hay que hacer un mapeo y dices, están las del 20% que decía La César, del ¿no? Gapareto, muy bien. Y Sí. luego las que, sí, pudiendo pagar 300.000 dólares, al final representan intereses, aunque no sean empresas públicas, pero sí que representan intereses nacionales delicados, ¿no? No lo sé. Correcto. No es el dinero, sino la información que robas de ahí. Y ahí piensa que hay mucha gente que tiene pues, recursos suficientes ya no para pagar a un grupo de delincuentes, sino para elaborar sus propios exploits, descubrir sus propias vulnerabilidades y hacer con ello lo que quieran. A ver, Román. Yo os diría, esto ha sido así desde Luego siempre. Recordad el caso de Lucky Luciano en la Segunda Guerra Mundial. Lucky Luciano, creador de la mafia italoamericana moderna como la conocemos. O sea, Lucky Luciano, Meyer Lansky, Baxi Siegel, Joe Adonis, ese grupo, ¿vale? A Luciano lo metieron de por vida en la cárcel y lo soltaron de la cárcel y lo mandaron a Sicilia porque la mafia colaboraba con el gobierno de Estados Unidos para detectar espías nazis en las redes portuarias de Estados Unidos. O sea, que los gobiernos colaboran con criminales, vamos, el que diga que no o es muy naif o tiene su propio interés en convencer a la gente de que los gobiernos son absolutamente inocentes, ¿vale? Luego miraos la película del caso Farewell, que a mí me fascina esa película, ¿vale? Y la historia alrededor. Esa es la primera APT industrial, de verdad, de conseguir que un oleoducto explote con un plan maestro, magistral, hecho por la inteligencia estadounidense, que es, vamos, para quitarse el sombrero. Sumado todo eso, pues claro que los gobiernos están metidos en el ajo desde siempre, pero ya no porque quieran atacar a otros gobiernos, porque quieren bichear licitaciones de empresas de mi país, como hace Estados Unidos contra Sacir Vallehermoso en el canal de Panamá, o como pasa cuando vas a licitar contra un bidder estadounidense o ruso o chino en cualquier otra parte. Te están atacando para robarte esa información. Simple y llanamente que la gente prefiere no tener estrés y vivir en el país de los unicornios.
Sí, es que tenemos un problema muy grave, que es que no queremos entender la dimensión del problema de la ciberseguridad. Seguimos pensando que esto se arregla con unos tíos con una camiseta en un laboratorio y pagando la multa cuando nos toque, y pues te están quitando licitaciones, te están quitando propiedad intelectual, te están planificando la estrategia de tu empresa 30 años conociéndola mejor que tú mismo, porque quien te hackea es más listo que tú a nivel estratégico y este tipo de cosas. Yo es que creo que tenemos un problema de concepto los humanos con cómo se trata el riesgo y la amenaza. Entonces eso soy pesimista porque creo que no va a cambiar nada en 2021, de verdad. Samu. O sea, y luego cojo todo el hilo que deja Román y creo que el punto de inflexión va a ser cuando los intereses no sean económicos, sino que acabe, o siendo económicos, me da igual, acabe impactando en vidas. Y yo creo que va a llegar, antes o después va a llegar. ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Por qué no se lía la de Dios? Pues porque no muere gente de momento, ¿no? Entonces, bueno, me han robado, he perdido dinero, he perdido más dinero, pero el día que, después de una infiltración de estas, como la que ha habido ahora mismo, a alguien se le vaya un dedo y clique donde no tenga que clicar y una presa se abra o un arma se active, ese día, tú decías antes, una tercera guerra cibermundial o tercera ciberguerra mundial, pues ese día puede llegar. Y no llega, ¿por qué? Porque de momento nos quedamos en un plano económico, no nos quedamos en un plano humano. Pero bueno, crucemos los dedos para que los gobiernos también pues tomen medidas y se protejan mejor y controlen más las cosas. Y como decimos, que no siga siendo la ciberseguridad algo residual y algo que esté muy abajo con un grupo de frikis, sino que realmente se pongan presupuestos para mitigar, para controlar y para saber qué es lo que está pasando. Amigos, permitidme que haga una brevísima pausa en realidad para despedir a los oyentes de Capital Radio, pues ya termina nuestra hora de radio de Cyber After Work, a los que por supuesto les deseamos pues todo lo mejor para este 2021 y a los que por otro lado invito a que estos próximos 10 minutos que nos quedan de programa, pero que se van a poder visualizar a través del canal de YouTube de Capital Radio, y así nos ve un poco también las caras, que la radio también se ve y ve que no somos tan feos como usted cree en realidad. Bueno, pues les invitamos a que siga entero o que se lo descargue el programa de YouTube, pero sí que sí, nos despedimos ya de los oyentes de Capital Radio, a los que les recordamos que han estado con nosotros Josep Albor, Samuel Bonete, César Cabanas, Román Ramírez, Iván Mateos y Ángel Ortiz, ESET, OnRetrieval, Netscope, La Rooted, Sophos y McAfee han estado hoy representados en este programa y por supuesto con Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Oyentes de Capital Radio, que nos vemos mañana de todas formas nosotros en la radio, pero seguimos nosotros en este especial de ciberseguridad. Y una vez que les hemos despedido ya a los oyentes de Capital Radio, pues 10 minutos que nos restan a nosotros, bueno, pues quizás para hacer algunas conclusiones más que estábamos, bueno, a propósito de si son países, son infraestructuras, son piratas, son corsarios. No sé, Iván, Ángel, César, si queréis hacer algún comentario. Iván. Bueno, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís. Para mí siempre es dinero, básicamente. Esto es un tema económico siempre. El problema es que el tema económico, valga la redundancia, es el que pone el precio a las cosas y como decía Samuel, pues puede llegar el momento que el tema económico pues supere incluso a lo personal. Hace un par de meses murió una mujer en Alemania en un hospital porque el sistema, en pleno ataque de ransomware, el sistema informático estaba caído y las máquinas estaban paradas. Al final, da igual quién esté detrás, al final, igual que en el tejido empresarial hay estados y hay empresas grandes y pequeñas, en el mundo cibernético al final es lo mismo. A más inversión, objetivo más grande, a menos inversión, objetivo más pequeño. En fin, es una cuestión de echar cuentas y los malos, como solemos decir, pues si su pez va a ser más grande, invierten más tiempo y más dinero y si su pez va a ser más pequeño, intentan hacerlo lo más fácil. Al final hay para todos, nadie se libra, ya seas grande o pequeño, no puedes pensar que no, como yo soy muy pequeño, ¿quién va a querer mis datos? ¿No? ¿Quién va a querer atacarme? Eso no es así, ¿vale? Al final todos estamos expuestos a unos u a otros y decir que viene, como decía Josep, que viene de un país o que viene de otro, no creo que sea tan relevante porque al final es como él dice, al final un atacante a día de hoy puede simular estar en prácticamente cualquier sitio, puedes escribir los comentarios en un idioma que no es el tuyo, puedes tener un atacante de un país atacando desde otro o fingiendo atacar desde otro. Al final
Se trata de dinero, se trata de poner medios, incluso pues efectivamente seguramente hay estados que piden apoyo a empresas de atacantes y atacantes que piden apoyo a estados para ofrecerles un beneficio o para ofrecerles un resultado, vamos. Ángel. Bueno, pues a mí todo lo que estabais comentando antes me recuerda a un libro que escribió ya, creo que es del año 2015-2016, un periodista americano que se llama Ted Koppel, que se llama Lights Out, y habla precisamente de cómo de posible es un ataque al sistema eléctrico, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y la conclusión a la que llega, después de consultar con diferentes expertos y demás, es que Rusia o China u otros, o fundamentalmente esos dos países, serían perfectamente capaces de lanzar un ataque al sistema eléctrico de Estados Unidos, y que la única razón por la que no lo hacen es porque a su vez Estados Unidos sería también perfectamente capaz de lanzarlo a sus propios sistemas, y que estarían pues eso, ambos en una posición de bloqueo mutuo que hace que ninguno se decida a lanzar ese ataque, ¿no? Pero bueno, yo creo que chascarrillos aparte, lo que puede de verdad marcar efectivamente un cambio de tendencia aún mayor es el salto al mundo físico, ¿no? Que no solo nos afecte a nuestros sistemas de información, que ya puede tener implicaciones en el mundo físico, pero con todo el tema del Internet de las cosas y de los dispositivos inteligentes, pues acabe teniendo impacto en equipamiento médico, semáforos de las ciudades, sistemas eléctricos. Eso es algo que, bueno, con Román lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que los que nos dedicamos a esto sabemos que es perfectamente posible, pero quizás la sociedad en general no tiene conciencia de que efectivamente lo es, y de que por eso es tan importante invertir en ciberseguridad, invertir en ciberresiliencia, como comentaba Mónica antes. Pues venga, César, Mónica, Pablo, reflexiones finales. Muy bien, pues yo diría que el avance en ciberseguridad va a venir determinado o por una certificación, como decía antes Román, igual que pedíamos un código técnico contra incendios a los edificios, a las empresas que estén obligadas a tener un mínimo. La dificultad que tiene que las instituciones lo exijan, cuando eso nunca te va a garantizar el 100% de seguridad. Y otra vía que a mí me parece mucho más viable que vaya a llegar, que alguien tome esa decisión, es que las grandes empresas que realmente están ciertamente preocupadas por la seguridad empiecen a exigir la seguridad a sus proveedores. Tendrán unos certificados mínimos de seguridad a su cadena de distribución, a su cadena de proveedores, e irá bajando a ese nivel, de manera que realmente la sociedad podamos ir dando pasos a que de verdad tengamos unos niveles de ciberseguridad incluidos en nuestras organizaciones. Estaba pensando eso que decía César, que si eso funciona, ya preveo yo que va a haber 17 certificaciones diferentes en España, ¿no? Una por comunidad y provincia, ¿vale? Para que podamos así agilizar mucho, ¿no? Esos procesos, ¿no? de trabajo de ciberseguridad. En fin, perdonadme esto, pero es que como todavía no sé si tengo que llevar un certificado estas Navidades, pues imaginaos con el concepto de ciberseguridad. A ver, Mónica, por favor. Pues bueno, como punto y aparte, más bien, no punto y final, pues esos certificados, ese cumplimiento que se ha estado mencionando es importante, pero siempre debe marcar unos mínimos, ¿no? Hay que ir siempre más allá de lo que se pueda llegar a exigir, y hay que pensar, como bien decía Román, en ese retorno de la inversión que da la ciberseguridad, que en muchas ocasiones todavía no se tiene en cuenta, pero hay que echar números, y al final, si se echan los números, uno se da cuenta de que verdaderamente va a tener ese retorno, ya sea en términos legales, términos reputacionales y por supuesto económicos, ¿no? Porque al final, bueno, lo que se necesita es seguir haciendo un ejercicio de divulgación como el que hacen fenomenal todos nuestros invitados, para que pues se entienda la sociedad como al final lamentar un ciberataque a una institución, a una empresa, pues no solamente lamentarlo en ese caso concreto, sino que al final afecta al resto, nos afecta a todos globalmente porque está todo interconectado, así que entre todos hay que poner su granito de arena y es una responsabilidad conjunta. Venga, Pablo.
Pues hombre, me sumo un poco a lo que decías, que por favor no haya 17 legislaciones. Yo creo que, aunque la legislación es necesaria y evidentemente es algo que es muy necesario, creo que no pueden dejar las compañías ni podemos estar esperando a que el legislador saque esas normas que hagan que las empresas sean seguras. Yo creo que ellas mismas tienen que tomar la responsabilidad, bien por sí mismas, bien por sus proveedores, pero principalmente yo creo que seremos los clientes los que les vamos a exigir a estas compañías y al resto de compañías que sean seguras. Entonces, pues animar un poco también a todos nuestros oyentes a que de alguna forma podamos empezar a exigirle a las compañías que tienen nuestros datos y información nuestra que la protejan de manera segura y eficaz y que no me valen ya, ay, es que este servidor salió por allí y no le he visto. No, estamos en un mundo vivo, activo y tenemos que ser rápidos en la seguridad. Mónica, Pablo, ¿creéis que el año que viene, 2021, en nuestra sección de noticias del programa, vamos a contar algún ataque que se produjo en abril de 2020, ¿no? Y que, bueno, se han enterado 3 semanas después y nos lo han contado 8 meses después? ¿Creéis que vamos a ver alguno de esos o no? Moni. Seguro, porque este que hemos estado hablando durante estos días de SolarWinds, pues se produjo en primavera y suele pasar en muchas ocasiones porque al final, si lo hacen bien, son ataques No te enteras. están latentes y se puede tardar tiempo en detectarlos. Ese es precisamente uno de los problemas que se debería corregir. Pablo. Va a ser muy difícil. O sea, yo creo que nuestra sección de noticias desafortunadamente va a tener mucha vida por delante en los próximos años del programa. Me encantaría poder cambiarlas y empezar a contar noticias de todo lo contrario. Las empresas han conseguido parar los ataques a tiempo, han conseguido proteger los datos de sus clientes. Pero bueno, pues confío en que al menos poco a poco vayan poniendo los pasos y las piezas para ir al menos dando unos mínimos de seguridad con los cuales poco a poco ir edificando y mejorando para conseguir que eso, en lugar de ser 6 meses, consigamos que igual, oye, pues te ha ocurrido, pero nos hemos dado cuenta en 15 días y en 15 días no han tenido mucho tiempo para hacer muchas cosas. Bueno, pues con esa reflexión sí que le voy a pedir a nuestros invitados hoy que nos dejen una última breve, ¿no? A modo de, qué sé yo, consejo, pues recordatorio, comentario, lo que ellos consideren, pues un poco para todos los que nos están, en este caso, viendo, ¿no? A través de este canal de YouTube de Capital Radio, sobre este especial de ciberseguridad para 2021 y que, pues si os parece, empezamos por ti, Josep. Como digo, venga, comentario breve. Josep de ESET, Josep Albors, pues, ¿qué nos dejas tú? Bueno, este 2020 nos ha demostrado que muchas empresas han sido capaces de adaptarse a una situación que no esperaban hacerlo en años. Con el tema de la seguridad es lo mismo. Si se quiere, se puede. Y los atacantes van a estar ya intentando aprovechar la mínima oportunidad para hacerlo. Si empezamos a implementar las medidas y sobre todo todos los procedimientos que son necesarios para tener nuestra empresa más segura, pues las posibilidades de que seamos realmente atacadas pues se reducirán. Si se quiere, se puede. Y no hay excusa porque se sabe. Bueno, este programa lo intenta, que lo sepáis. César Cabanas, de On Retrieval. Yo creo que siempre hay una solución y unos procedimientos de seguridad que no son caros y lo verdaderamente caro es no estar protegido. $300.000 y va para arriba, que esto es como la bolsa, que lo ha hecho Román. Samuel Bonete, de Netscope. El futuro de la seguridad está en la nube. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Ese es el mantra y SASE es el primer paso y mira, hemos acelerado la adopción de cloud, las herramientas de colaboración, estamos todo el día enganchados a Zoom, a Team, a Webex, los usuarios se conectan desde cualquier lado. Pues 2021, o transformamos nuestra seguridad o vamos a tener muchos problemas. Yo creo que va a ser un año de transformación de la seguridad y SASE está para eso, para dar seguridad en módulo pago por uso desde la nube. Lo veo clarísimo. Gracias, Samu. Román Ramírez. Oye, Román, digo que estoy diciendo 300.000 porque redondeo al alza, que son 290 el máximo. Ya lo sé, pero es que nos gusta redondear para arriba, pues un poco pues, para alertar. Venga, adelante, ¿cuál es tu recomendación? Pero ojo que no era el máximo, es el promedio de pago. El promedio, sí. Eso quiere decir que alguien ha pagado €1 y alguien ha pagado 300 millones. ¿Vale? Es cierto. O sea que es un tema que hay que hacérselo mirar. Yo diría, la recomendación es muy fácil. Dejad de mirar la hoja Excel de los controles donde dice que los tenéis implantados, desplegados con efectividad del 90% y volved atrás a revisar todo lo básico que no habéis hecho. Aislamiento, firewalling, parches, ver cómo está la red, identifica a los adversarios, interrumpe sus actividades.
O sea, volved a lo básico, haced lo básico, que no lo tenéis hecho, que es que sois tan conscientes como yo en todas las organizaciones. Entonces yo con eso creo que tendríamos un 2021 donde ganaríamos bastante todos. Iván Mateos de Sofos, adelante. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Román. Vamos a aprender de los errores de los demás, no hace falta cometerlos nosotros para aprender, vamos, ya que otros los han cometido, pues vamos a leer las noticias, vamos a informarnos de cuáles fueron los problemas de otros para nosotros no cometerlos y básicamente vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible al que nos quiera atacar, al que nos quiera vulnerar, al que nos quiera robar información, vamos a intentar que por lo menos le resulte difícil. Si finalmente hay un ataque, hay un problema, pues como dice César, que tengamos un plan B, que tengamos capacidad de recuperación y que no nos tumbe la empresa, que no nos vengamos abajo. Pero sobre todo yo creo que si hacemos la primera mitad, que es ponerlo lo más difícil posible, dejar de confiar en todo y dejar de dar por supuesto que las cosas están hechas, con eso ya hemos hecho la mitad del trabajo. Nosotros llevamos todo el año dando charlas de cómo trabajar de forma segura, escribiendo en el blog, dando incluso, hemos visto este año que además a mí particularmente me ha gustado mucho la reacción de muchos fabricantes ofreciendo soluciones gratuitas para tapar problemas que estaban apareciendo, pues todo eso vamos a cogerlo, vamos a juntarlo, vamos a aprender lo que habíamos hecho mal y vamos a hacer que en el 2021 no nos pase lo mismo y que de repente pues el que nos quiera atacar que se le ocurre. Muy buena esa reflexión, Iván. Y vamos con la tuya, Ángel Ortiz McAfee, adelante. Bueno, pues yo creo que si la transformación digital ha llegado, entendida como la movilidad de mis usuarios y la adopción de la nube, obviamente no podemos seguir abordando la seguridad de la misma forma que lo hacíamos antes y tenemos que hacerlo pues con soluciones nativas cloud y que aborden estos nuevos retos a los que nos enfrentamos, que son distintos de los anteriores. Cuando teníamos todo confinado en un perímetro, pues necesitamos abordar esos retos de forma nativa. Y además, una reflexión más. En un escenario de teletrabajo masivo, que esperamos que se prolongue mucho tiempo, la ciberhigiene de mis usuarios y la cultura de ciberseguridad de mis usuarios es cada vez más importante. Y tener una política de ciberseguridad activa que coja el toro por los cuernos y que conciencia a los usuarios es la mejor forma de estar protegidos. Y muchas de estas soluciones nos pueden ayudar a no solo mejorar mi postura de seguridad, sino hacer más conscientes a mis usuarios de cuál es un uso adecuado de la nube y cuál es un uso adecuado de mis datos. Bueno, pues interesantísimas las reflexiones que nos dejan hoy nuestros amigos, nuestros invitados, Josep Albors de SET, César Cabanas de OnRetrieval, Samuel Bonete de Netscope, Román Ramírez de la Rooted, Iván Mateos de Sofos y Ángel Ortiz de McAfee. A todos ellos muchísimas gracias y por supuesto a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle como los responsables de este Cyber After Work, hoy ampliado a la red social visual que es YouTube, para que bueno, pues, os sirva a todos vosotros, empresas que no estáis familiarizadas con el mundo de la ciberseguridad y otras que sí que lo estáis, para entender cómo al final las estrategias tienen que estar evolucionando permanentemente, porque esto es algo obviamente que no descansa, como ya habéis oído a nuestros invitados. Pues no me queda nada más que eso, que agradeceros a todos, por supuesto, vuestro tiempo de dedicación, no solo en este programa, sino a lo largo del año, vuestro compromiso con este programa, que espero continúe, así lo vamos a desear todos nosotros el año 2021 y que, en fin, que encontréis el certificado que os permite moveros de comunidad, si sois capaces de hacerlo, y si no, bueno, pues ya buscaremos ayuda por algún lado. No, gracias de verdad a todos, mucha suerte para el futuro y nos vemos en unos pocos días, que el 2021 está aquí al lado, ¿vale? ¿Ok? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Felices fiestas. Dando una muy feliz Navidad.